Piénsalo bien. Si alguien te preguntara cuál es el mejor libro de fantasía y viajes de la historia, probablemente responderías que la Odisea, las aventuras de Gulliver o incluso En el camino de Kerouac. Pero, ¿y si te dijera que una de las obras más revolucionarias del género no transcurre en el mar, ni en un país exótico, ni en una carretera interminable, sino dentro de un cuarto? Bienvenidos a Viaje alrededor de mi cuarto, un libro escrito en 1794 por Xavier de Mestre, un hombre que, forzado a un confinamiento de 42 días, decidió hacer algo impensable: convertir su propia habitación en un universo lleno de aventuras. Hoy gana la literatura, porque te contaré su historia, su legado y por qué, más de 200 años después, sigue siendo una obra más relevante que nunca. Para entender este libro, primero debemos conocer a su autor. Xavier de Mestre era un joven oficial del ejército saboyano, un hombre de espíritu inquieto y gran imaginación, pero en 1790 su vida cambió drásticamente, y no únicamente, aunque también por la Revolución Francesa. Un duelo lo llevó a ser condenado a 42 días de arresto domiciliario en su casa de Turín. Ahora piensa en esto. Hoy en día, cuando estamos encerrados en casa o cuando nos tuvimos que encerrar por la pandemia durante el confinamiento, ¿qué hacemos? ¿Qué hicimos? Abrimos Netflix, revisamos Instagram, jugamos videojuegos, pero en el siglo XVIII no había nada de eso. La mayoría de la gente se habría desesperado. ¿Qué hizo de Mestre? Decidió escribir el relato de su encierro, pero no como un simple diario, sino como un verdadero libro de viajes. Así nació Viaje alrededor de mi cuarto, una obra que demuestra que viajar no es cuestión de distancia, sino de imaginación. De Mestre decide recorrer su cuarto como si fuera un explorador en una tierra desconocida. Pero no se trata de un simple juego. Cada objeto se convierte en un símbolo, en una excusa para reflexionar sobre la vida. Por ejemplo, la cama. Para él, no es solo un mueble donde duerme, es una embarcación que lo lleva a mundos de ensueño. Aquí, de Mestre introduce una idea fascinante: el viaje interior. No necesitas moverte para explorar nuevos horizontes. Basta con cerrar los ojos y sumergirte en tus pensamientos. Su silla, por otro lado, es más que un simple objeto de descanso. Es su compañera de viaje, su vehículo filosófico. En ella se sienta a reflexionar sobre la vida, el amor y el destino. ¿Cuántas veces te has sentado en una silla y has dejado que tu mente divague? ¿Cuántos viajes invisibles has hecho sin darte cuenta? Los cuadros de su cuarto son ventanas a otros mundos. No necesita viajar a París para ver arte, ni a Roma para sentir su historia. Cada imagen en su pared es un mundo en sí mismo, una historia esperando a ser contada. Este libro no es solo una rareza literaria, es un verdadero clásico y un manifiesto filosófico. De Mestre nos enseña algo revolucionario. No es necesario moverse para viajar. A veces, viajar no es cuestión de kilómetros, sino de percepción. En Viaje alrededor de mi habitación, Xavier de Mestre menciona El paraíso perdido de John Milton con admiración. En su obra, que es una reflexión irónica y filosófica sobre la introspección y la imaginación, de Mestre se inspira en los grandes autores y en la capacidad de la mente para viajar sin moverse físicamente. En un pasaje de su novela, de Mestre compara su propio confinamiento en una habitación con la amplitud de los mundos creados por la literatura. Es en este contexto donde alude al paraíso perdido, destacando la capacidad de Milton para evocar universos enteros a través de la palabra. De Mestre reconoce la grandeza del poema épico y se refiere a él como un modelo de imaginación poderosa, capaz de trascender las limitaciones del espacio físico. Desde la maravillosa llanura celeste, en la que el avaro Mamón miraba con ojos de envidia, me transporto con horror a las vastas cavernas de la mansión de Satanás. Asisto al consejo infernal, me mezclo con la multitud de espíritus rebeldes y escucho sus discursos. Pero tengo que confesar aquí una debilidad que con frecuencia me he reprochado a mí mismo. No puedo impedirme sentir cierto interés por ese pobre Satanás. Hablo del Satanás de Milton, desde que fue de aquel modo arrojado del cielo. Aunque estime censurable la obstinación del espíritu rebelde, confieso que la firmeza que muestra en la desgracia extrema y la grandeza de su valor me obligan a la admiración a pesar mío. Aunque no ignore las desgracias derivadas de la funesta empresa que le llevó a forzar las puertas de los infiernos para venir a perturbar la vida interior de nuestros primeros padres,
No puedo, por más que lo intente, desear ni por un instante verle perecer en el camino de la confusión, del caos. Hasta creo que le ayudaría de buena gana si no fuera por la vergüenza que me contiene. Sigo todos sus movimientos y hallo tanto placer en viajar con él como si fueran buena compañía. Por mucho que reflexiono que, después de todo, el diablo es el diablo, que está en camino para perder al género humano, que es un verdadero demócrata, no de los de Atenas, sino de París, todo eso no puede curarme de mi predilección. ¡Qué vasto proyecto! Y qué audacia en la ejecución. Cuando las espaciosas y triples puertas de los infiernos se abrieron de repente ante él por completo, y cuando el profundo abismo de la nada y de la noche apareció a sus pies en todo su horror, recorrió con una mirada intrépida el sombrío imperio del caos, y sin vacilar, abriendo sus anchas alas, que habrían podido cubrir un ejército entero, se precipitó en el abismo. Sea como quiera, mientras me entregaba a estas reflexiones, mis ojos acababan de cerrarse y me dormí profundamente. Pero al cerrar los ojos, la imagen de los personajes en los cuales estaba pensando permaneció impresa sobre ese lienzo fino que llamamos memoria, y mezclándose estas imágenes en mi cerebro con la idea de la evocación de los muertos, pronto vi llegar, unos en pos de otros, a Hipócrates, Platón, Pericles, Aspasia y el doctor Cigna con su peluca. Los vi a todos sentarse en las sillas que estaban colocadas en torno a la chimenea. Solo Pericles permaneció de pie para leer las gacetas. Su elogio de Milton encaja con la idea central de Viaje alrededor de mi habitación, la libertad del pensamiento y la imaginación frente a las restricciones materiales. Para de Mestre, la lectura de obras, como El paraíso perdido, es una forma de viajar más allá de los límites físicos, lo que se alinea con su concepción de que la mente es un espacio infinito de exploración, incluso cuando el cuerpo está confinado. Si piensas en escritores como Borges, Italo Calvino o Julio Cortázar, te darás cuenta de que todos jugaron con la misma idea. El mundo es un laberinto mental, y lo que importa no es dónde estás, sino cómo miras lo que te rodea. Si algo nos enseñó la pandemia es que no necesitamos viajar físicamente para experimentar el mundo. Hoy en día podemos recorrer el Louvre sin salir de casa, sumergirnos en la historia con un audiolibro o descubrir culturas a través de Internet. ¿Y no es eso precisamente lo que hizo de Mestre en su tiempo? Pero su lección va más allá. Nos enseña a observar, a prestar atención a los objetos que nos rodean, a las historias ocultas en nuestra propia casa. ¿Cuántas veces has mirado el mismo cuadro en tu pared sin detenerte a pensar en él? ¿Cuántas historias podría contarte la silla en la que te sientas todos los días? Al final, Viaje alrededor de mi cuarto es una invitación, no solo a leer, sino a mirar el mundo con otros ojos, a convertir lo ordinario en extraordinario, a recordar que incluso cuando estamos atrapados, podemos seguir explorando.